Debate genera la propuesta del gobierno de aumentar en 1.450 pesos promedio las cuentas de la luz por 48 meses. Esto para hacer frente a la deuda con las empresas distribuidoras tras el congelamiento tarifario entre el 2020 y 2024. Vamos a hablar de ese tema. Estamos para eso con Humberto Verdejo, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago. Humberto, siempre un placer. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchas gracias. A ver, nuevamente el descongelamiento tiene que ver con el aumento en las cuentas de la luz. Expliquemos por qué pasa esto. Muchos dicen, bueno, pero si ya subieron las cuentas, se sintió, hasta la inflación le pegó, nuevamente tenemos esto con uno de los componentes, que es la distribución. Mira, brevemente, hagamos un resumen de la historia o de esta teleserie de las tarifas eléctricas. Recordemos que la tarifa tiene este componente, el precio de la energía, que crece un 70%, y ese se descongeló en enero del 2025 producto de estos dos mecanismos de estabilización que no funcionaron. Los famosos 6.000 millones de dólares que estamos pagando desde el 2035. Después aparece a finales del 2025 este error en la aplicación de doble IPC, una componente del 70% del precio de la energía, y el error, digamos, en los cargos de transmisión, que se ajustaron o se van a resolver en términos de devoluciones de tarifa o precios más bajos durante el primer semestre del 2026. Pero hay una componente que es la distribución, que es la del 20%, que esa no se había movido entre noviembre del 2020 y abril del 2024, producto de un retraso en la implementación del decreto tarifario de distribución, producto de un cambio legal del 2019. Entonces, ese retraso, ¿verdad? Todos sabíamos que existía, pero la autoridad, digamos, no lo mencionaba en la discusión de corto plazo. Entonces, el día de ayer, el ministerio o el ministro anunció que esta deuda, que supera los 800 millones de dólares, se va a comenzar a pagar a partir de abril en la forma que establece actualmente la normativa vigente, que es que la superintendencia le pide a cada empresa distribuidora que a partir de abril las deudas individuales de cada medidor se prorrateen en 48 cuotas. Entonces, eso significa que dependiendo de la deuda que tengas tú como usuario con la empresa distribuidora, las cuotas van a depender de cada uno de los medidores. En el fondo, si tu deuda es de 250.000, la mía es de 170.000, claro, se dividen en 48 cuotas y vamos a pagar cosas distintas. Eso es lo que está vigente el día de hoy. Eso es lo que dice la ley y lo que ayer anunció la superintendencia, que las empresas van a aplicar a partir del 1 de abril del 2026, de este año. Entonces, en ese escenario, el ministro dice, vamos a presentar un proyecto de ley que permita o asegure que toda la gente pague 1.450 pesos. Y ahí empezaron las interpretaciones, porque en función de lo que dijo el ministro y los comunicados de la autoridad, quedó en evidencia que la propuesta era que todos los usuarios pagásemos 1.450 pesos. Un precio único o una alza única, digamos. Justamente, lo cual desde un punto de vista práctico no corresponde, porque un usuario que tiene una deuda de 60.000 pesos no puede pagar lo mismo que otro usuario que tiene una deuda de 30 millones de pesos. Pero afortunadamente, hoy día el ministro actual con la futura ministra zanjaron de este tema y el proyecto de ley va a ir en la línea que el cargo sea en función del consumo. En el fondo vamos a pagar la deuda de los distribuidores de la misma forma que estamos pagando la deuda de los generadores. Súper importante eso. Esos 1.450 pesos que fueron anunciados el día de ayer por el viceministro de Energía y Economía es un promedio, es decir, uno podrá tener que pagar más de 1.450 o menos de 1.450 dependiendo del consumo en ese periodo en que estuvo congelado la tarifa para los distribuidores, entendiéndolo así, ¿no? Es más simple todavía. Vamos. Esos 1.450 pesos están calculados para un consumo de 180 kWh. Entonces, en la práctica, el cargo que están proponiendo en este futuro proyecto de ley es de 8 pesos por kWh. En el fondo, con esos 8 pesos por kWh como un cargo adicional, se debiesen comenzar a aplicar en la medida que esta propuesta se transforme. Déjame simplificarlo, que bueno ir por esa línea. Obviamente podría variar, pero ¿cómo entiendo yo o cuánto sería el consumo de 180 kilowatts? Estamos hablando de una casa, no sé si podemos aterrizarlo para entender quiénes están, digamos, en ese punto para tener la referencia de cuánto se le va a cobrar más. Al día de hoy, a nivel promedio nacional, 180 kWh es una cuenta de 45.000 pesos. Para tener una referencia. Entonces, para aquellos que paguen 45.000 pesos, debiesen tener cuotas mensuales, ¿verdad?, que debiesen estar en torno a los 1.500 pesos, que son los 1.450 que indicó ayer el ministro.
Si tú en vez de pagar 45 pagas 90, entonces ya estarías pagando casi 3.000 pesos como cuota. Si pagas 20, la mitad, en este caso 25.000 pesos, serían 1.200 pesos más o menos los que debes pagar como cuota, si es que, insisto, esto se transforma en ley. Ya, ahora, hay otro componente, porque esto es lo que se tiene que pagar, pero el gobierno, el ministro decía, se van a dar la alternativa o el beneficio para que eventualmente el 40% que está en el registro social de hogares, es decir, los más vulnerables, no tengan que asumir ese costo adicional o ese aumento del costo por lo que sucedió con el congelamiento. Hasta ahora es lo que se conoce, y dijo, vamos a presentar un proyecto, vamos a dejar un proyecto, hay que entenderlo así, para que la futura administración lo tramite. Esto tiene que ser en el Congreso. ¿Cómo ves tú también ese anuncio que es una pata, digamos, de todo este tema? A ver, esa es otra lista, ¿verdad? Porque en definitiva hay efectivamente un subsidio que no sabemos si está financiado. Con el descongelamiento del 2024, ¿verdad? Se comprometió un subsidio para el 2024, 2025, 2026. Entonces, en el proyecto, en el Congreso hay un proyecto de ley que permite de una u otra manera, apunta a garantizar, en este caso, el financiamiento del subsidio. Entonces, más allá de de decir estoy a favor, estoy en contra, yo creo que el gobierno entrante tiene que hacer una revisión de las arcas fiscales si efectivamente el subsidio que ya está comprometido en la ley vigente tiene financiamiento. Porque esta es la continuidad del llamado subsidio eléctrico, que sería una cuarta fase o cuarta etapa, podríamos decir, que es extender el subsidio, que en algún minuto hasta se habló la posibilidad, esto era el Congreso, más allá de lo técnico, de ampliar el número de beneficiarios, el volumen. Justamente porque en la ley del 2024, cuando se descongelaron las tarifas, en estricto rigor, se comprometieron recursos para el segundo del 2024, todo el 2025 y todo el 2026, con un aporte de los usuarios y del Estado. 100 millones de dólares de los usuarios y 20 millones de dólares del Estado. Pero no sabemos qué pasa con esos recursos, porque en la convocatoria del semestre pasado la autoridad incrementó la cobertura sin tener más recursos. Entonces hay que esperar y determinar efectivamente si el Ministerio de Hacienda tiene los recursos comprometidos para poder cubrir el subsidio ya existente, y si efectivamente hay plata, ver si efectivamente se puede incrementar la cobertura para el pago de la reliquiación de la distribuidora. Ya, voy un paso atrás. Y claro, más bien desde la opinión técnica, y tú sigues mucho más al dedillo, digamos, estos temas, lo hemos conversado tantas veces, ¿no? Ayer se daba a entender, y quiero tenerlo claro, porque uno entendía, y quiero saber si tú lo entendías así, que esos 1.450 pesos era un fijo, lo comentaba hace un minuto. Se aclaró el día de hoy porque hubiera sido imposible, digamos, y bastante poco equitativo en ese sentido de que todos pagaran lo mismo por lo que fue el congelamiento de las tarifas. El congelamiento de las tarifas eléctricas en sus distintos componentes termina beneficiando a todo el que consume electricidad, evidentemente, pero hay consumidores y consumidores. Ayer se entendía de una manera, hoy se aclara y ya queda claro tu juicio. Sí, efectivamente, mira, hoy día he escuchado varias veces las declaraciones del ministro y la he cruzado con varios colegas tuyos para tener claro y que todo el día de hoy entendemos algo distinto a lo de ayer. Y que en estricto rigor lo que anuncia hoy día el gobierno y lo aclara viene a despejar y a eliminar esta distorsión. Porque no tenía sentido que si un usuario tiene una deuda de 60.000 pesos pague lo mismo que un usuario de millones de pesos. Entonces, afortunadamente, esta distorsión se eliminó. Y en términos de lo que anunció el gobierno que va a presentar en el proyecto de ley, este cargo va a ser en función de la energía y va a permitir de una u otra forma pagar la deuda de tal manera que los que consumen más paguen más y los que consumen menos aporten con un monto inferior. Ahora, voy unos pasos más adelante y te he hecho la pregunta varias veces. Esto va a ser durante 48 meses, habrá que ver. Bueno, primera pregunta, eventualmente, ¿cuándo comenzaría a correr? Y segundo, si pueden haber mayores alzas, porque ese es el componente de distribución. En su minuto estaba la situación de los generadores, lo de la transmisión, que eran por elementos distintos. O sea, de hecho, el mismo ministro decía, me están confundiendo, digamos, lo que tiene que ver con el congelamiento propiamente tal y con lo que sucedió con la sobrevaloración de activos o la duplicación del IPC, la inflación en su minuto, que fue tema del año pasado y que de hecho en un minuto le costó el cargo a el entonces ministro de Energía. Sí, aquí me voy a referir de lo que está vigente y de lo que hasta el día de hoy es ficción, porque no hay proyecto de ley ni siquiera. ¿Qué es lo vigente? ¿Qué es lo vigente? Que a partir de abril las empresas van a cobrar, digamos,
van a tomar las deudas individuales, las van a dividir en 48 cuotas y eso lo vamos a pagar. Eso es lo que está al día de hoy. Y dentro de esa aseveración es importante mencionar que del universo total de clientes hay 1,5 millones en que las empresas tienen que devolver. Que esto no se ha socializado todo lo que uno esperaría. Pero efectivamente hay un grupo grande de usuarios que le debemos a las empresas distribuidoras, pero hay un grupo no menor que 1,5 millones de usuarios que van a recibir plata por parte de las distribuidoras. ¿Y por qué? Entonces, nosotros vamos a pagar, los que debemos plata a las distribuidoras tenemos 48 cuotas para pagar. Y cuando la distribuidora devuelva recursos, la distribuidora tiene 12 meses para restituir los recursos a los usuarios. ¿Y por qué ocurre esto? Porque con la modificación regulatoria del 2019, que es la que gatilló todo este problema, se cambiaron algunos parámetros en el cual algunas empresas subieron sus ingresos y otras empresas bajaron sus ingresos. Entonces, en algunas empresas, sobre todo en las chicas, hay empresas que van a tener que devolver plata y en las grandes son las empresas que van a tener que recuperar recursos. Entonces, eso es lo que tenemos al día de hoy. Lo que anuncia el ministro hoy día de hoy es un proyecto de ley que no sé si se alcanza a tramitar antes que esto parta, que es el 1 de abril. Entonces, la próxima administración tendrá que evaluar qué herramientas normativas tiene para postergar el inicio o hacer una tramitación rápida de este proyecto de ley que busca pagar la deuda en 48 cuotas con un cargo en función del consumo. Ya, déjame ir aún más allá, que es lo que he escuchado en estos temas que fueron bastante recurrentes en la conversación, en el debate, algunos más técnicos, otros nada de técnico y más bien de grito muchas veces, lamentablemente, con respecto a la situación de las empresas eléctricas. En este caso las distribuidoras, podríamos ampliarle a las transmisoras y las generadoras, pero nos quedamos con la distribuidora en este sentido. No sé, espero que no, pero puede que se empiece a decir, bueno, yo creo que ya esto nuevamente da el pie para que vayamos renegociando los contratos o ver los contratos que tenemos con las empresas eléctricas que finalmente tienen un monopolio porque no son tantas. ¿Cómo verías tú eso? Yo creo, me estoy yendo, insisto, varios pasos más. Espero que no sea así porque eso ya entrar a otro debate, pero ya ha estado presente en este tipo de discusiones. A ver, en la componente 70% donde están los contratos. Y ahí es donde de otra manera siempre está la idea de la renegociación de contratos y yo particularmente creo que no es una buena idea hasta el día de hoy porque los contratos es lo que ha permitido abastecer el suministro eléctrico. En la transmisión y la distribución no operan los contratos. En el fondo son zonas de concesión donde la autoridad fija las tarifas. Entonces, el problema que reclaman las empresas distribuidoras, que el modelo de fijación tarifaria de la distribución es tan antiguo que no refleja correctamente los costos reales de las empresas distribuidoras. Y ahí el costo hoy, digamos, en presente. Justamente, ahí es donde se hace la crítica, que el segmento de distribución, que es el que está de cara al usuario, ¿verdad?, no ha sido actualizado de la década de los 80. Entonces, la forma en que se tarifica la distribución no refleja, por ejemplo, la cantidad de árboles que hay que podar, la cantidad de cuadrillas que hay que tener, la cantidad de los espacios donde hay que soterrar los cables por seguridad, etcétera. Entonces, para mantener el servicio, la entrega del servicio, en este caso, de la electricidad. Esa discusión se tiene que dar y ojalá sea la brevedad, porque en estricto rigor le pedimos a la gente que use electricidad para calefaccionarse en el invierno, aire acondicionado en el verano, pero llega un poquito y sube la temperatura y se corta la luz. Entonces, ahí es donde ojalá el gobierno entrante ponga todas las fichas para poder modernizar la regulación de la distribución. Humberto Verdejo, clarísimo como siempre. Muchas gracias nuevamente por tu tiempo y poder conversar sobre este tema, Humberto. Que estés muy bien. Que tengan buena tarde, muchas gracias. Hasta luego, chao, un abrazo.